Santa Teresa y los dejados. Camino de perfección, capítulos 38. A propósito de este camino de perfección. En estos capítulos, la valencia intelectual de Santa Teresa raya en lo temerario. Haced bien, hijas mías, que no os quitaran el Paternoster y el Ave María. Estas palabras, escritas pocos años después de la publicación del Índice de Libros Prohibidos, 1559, son un reto del espíritu libre a censores e inquisidores. La espiritualidad franciscana venía proponiendo desde el siglo XV el método descrito en la sección 5, el recogimiento sistematizado por Fraile Francisco de Osuna en su tercer abecedario. La espiritualidad franciscana venía proponiendo desde el siglo XV el método descrito en la sección 5, el recogimiento sistemático por Fraile Francisco de Osuna en su tercer abecedario. Hacia 1515, en el palacio del Marqués de Villena en Escalona, se empieza a dibujar una disensión entre el fraile, ¿dónde está el fraile? Lo he perdido. El fraile Juan de Olmillo, prototipo, al parecer, de los que llegaban a las contracciones musculares y aparentes éxtasis a través del recogimiento, y Pedro Ruiz de Alcaraz, seglar Casado de Guadalajara. Todos procedían en las mismas fuentes. La mística neoplatónica de los tres estadios, vía purgativa, vía iluminativa y vía unitiva, pero los seglares no admitían los ejercicios de negación de los sentidos y el entendimiento, sino que se dejaban pasivamente a lo que Dios quisiera hacer en su alma. Su postura era mucho más realista que la de los recogidos. La vida humana no se define por actos, sino por actitudes. Los dejados no conocían los términos técnicos acuñados por los escolásticos para expresar las realidades espirituales. Ellos no conocían la definición teológica de gracia, sino que consideraban la gracia como el amor y amistad de Dios hacia el hombre. Por eso se le acusa de decir que el amor de Dios en el hombre es Dios. Tesis que, por otra parte, había defendido en el siglo XII Pero Lombardo, quizá el teólogo más influyente de toda la Edad Media. Cuando un fraile tenía tentaciones sexuales, lo normal era luchar contra ellas, tratando de ahuyentar de las mentes las imágenes tentadoras. Un hombre casado, en cambio, no tiene por qué macerarse la mente ni hacer visajes con los ojos, sino dejar que pasan las tentaciones como bandadas de grullas y no caer en el placer de la obsesión. Esa actitud hizo que se le acusara de regodearse en pensamientos sucios. Como los sufrimientos afectivos y sexuales eran además obsesivos en aquellos círculos, la simple disputa sobre esos temas produjo la leyenda de que los alumbrados eran partidarios del desenfreno y la promiscuidad sexual. Otra tesis muy curiosa que se atribuye a Pedro Ruiz de Alcaraz y otros dejados es que el casado, mientras está en el uso del matrimonio,
puede adquirir tanto mérito como si estuviera orando delante de Dios. Esto naturalmente les parece revulsivo a los inquisidores. Nosotros podemos ver en esa tesis la afirmación de una espiritualidad seglar que pareció peligrosa en el momento en que Erasmo y Lutero negaban la primacía del Estado religioso. Quizá lo más característico de los dejados era un cierto desdén hacia las ceremonias de la piedad popular que ellos rechazaban por ser externas en lo fundamental. Para los dejados, la contemplación tranquila y el abrirse a Dios era el método preferible de oración. De ahí que fueran llamados dejados o alumbrados, pues se le atribuía la convicción de haber superado la vía purgativa y estar en la iluminativa. Textos fundamentales Santa Teresa de Jesús, edición de Ciriaco Morón Arroyo, edición Taurus. Toma. Bueno. Corolario. Francés y en español. Primero en français. Bon, je voulais. Là, c'est ce qui s'ensuit, c'est la suite, c'est que si Luther n'avait pas commencé sa rébellion contre les scolastiques en 1517 et contre les ordres du pape en 1520, probablement ces disputes n'auraient passé des locuteurs conventuels. Mais Luther s'est mis à être un anti-scolastique furibond. Donc, on en est là dans les échos quand même un peu éloignés de la réforme en Espagne, qui touchent beaucoup peut-être à des couches qui sont pas forcément au sein de la hiérarchie. Ça veut dire les alumbrados ont été qualifiés d'idiotes et des femmes du caniveau. Après, c'est raconté après. Donc, et ce qui m'intéresse pour ce qui est de la... Bon, c'est déjà 8 minutes, ça se rallonge un peu. C'est que après, quand le quiétisme, Thérèse n'était pas elle-même fondatrice du quiétisme, mais elle a été elle a été la grande inspiratrice de Miguel de Molinos. Et Miguel de Molinos, lui, il a été vraiment condamné à la prison et il est mort en prison dans des conditions très dures. Et en France, Miguel de Molinos a été revendiqué par Madame Gouillon et avec l'appui de Fénelon. Et celui qui a le plus attaqué, les grands intrigants contre Fénelon et Madame Gouillon, était Bossuet, qui a un homonyme qui est son neveu, qui était à Rome, et qui l'a envoyé de la part du pape lors d'attaquer à mort, de poursuivre comme une bête sauvage, Fénelon, et de l'abattre et l'empêcher de s'exprimer. Et qu'est-ce qui se passe là? Il y a un paradoxe terrible qui me déroute, c'est que Bossuet, en même temps, avait conçu le projet d'un écuménisme entre l'Église luthérienne et catholique, tout en étant farouchement contre tout ce qui venait de l'Espagne,
euh, tout le quiétisme et toutes les démarches un peu libres, un peu anarchiques de Molino, de Madame Gouillon. Et lui, il voulait en même temps l'écuménisme avec les luthériens. Et qu'est-ce qui se passe au XXe siècle, aux années 80, fin des années 80, au début des années 90, il y a une déclaration finalement qui vient accomplir les vœux de Bossuet avec Jean-Paul II et peut-être l'intervention de celui qui allait être pape, Benoît XVI. Euh, c'est c'est la, c'est la déclaration commune entre l'Église luthérienne et catholique à propos de la justification par la foi. Tout en étant, tout en étant une Église qui tourne de plus en plus vers l'extrême droite, vers la mentalité inquisitoriale, vers la persécution de la dissidence. Donc, c'est Bossuet, j'ai une édition de Bossuet qui le présente comme un grand écrivain. C'est quelqu'un qui a une rhétorique qui se met en marche pour rien dire et qui n'a qu'un seul but, c'est l'intrigue et surtout l'élimination de l'autre. J'ai pas le temps maintenant de traduire en español. No tengo tiempo de traducir todo esto en español, pero yo creo que vamos a hacer tanto todos los que y quien quiera intervenir, Lenor, el proyecto, el multimedia, yo no sé qué historia, todo eso será políglota. Y en inglés también. Esto es de Aguirre, La cólera de Dios. Andando en el Amazonas. El Popol Vuh.